Si este hubiera sido mi primer culto, no voy al segundo. Qué bueno es Dios. Sean bendecidos, les amo. Diga que les amo, mis hijos. Estoy feliz de estar aquí con ustedes, muy bendecido. Mi Biblia dice gozado con los que se gozan, así que soy bíblico. Si usted se goza, yo me gozo. Hello, si usted se goza, yo me gozo, porque la Biblia dice eso. Si usted llora, yo lloro, porque la Biblia dice llorar con los que lloran. Pero ahora aquí nos estamos gozando. Y si este culto hubiera sido un poquito más tarde, hubiera un cántico para eso. Anoche estuvimos de fiesta, pero no es noche, así que extienda su mano y ore por mí. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias por este maravilloso pueblo. Gracias por esta unción de gozo que tú has derramado sobre esta casa en este día, oh Dios, Señor. Gracias por la demanda a tu palabra, por la sed de ti, oh Dios, Señor, que hay en esta casa, por el gozo, Dios, Señor, por la libertad que tú has traído a tu casa, oh Dios, Señor. Ahora conceda a tu siervo de nuevo para hablar tu palabra. Mientras tú, Señor, extiende tu mano para sanar, hacer milagros y prodigios, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Yo oro que la fe que viene por el oír tu palabra, Dios, sea desatada. Si hay un cuerpo enfermo, reciba sanidad. Una vida atada, reciba liberación por el poder de tu santa palabra. Padre, gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Y usted dice: esta mañana hablamos de la cruz, y esta tarde vamos a hablar de la cruz. La cruz, el trono del amor redentor. Voy a volvértelo a repetir. Dije la cruz, diga conmigo: la cruz, el trono del amor redentor. Yo recuerdo un cántico que en una de sus líneas dice: dejaste el trono para mostrarnos la luz, y viste ella más vieja que yo. De la cruz al morir, de la muerte a su trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida esté. Que vinieras a salvarme. Que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la luz, y mis deudas pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera en Filipenses capítulo 2, versos 6 al 10. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Pablo dice que Jesús, siendo en forma de Dios, teniendo la condición de un Dios, toma una decisión difícil para alguien en esa condición, y equivaldría a una humillación que un Dios deje su trono de deidad y decida convertirse en un hombre. Ya eso para un Dios era terrible. Pero dice que no fue suficiente para Jesús, que dijo: ahora que ya no soy Dios y estoy en la condición de hombre, tengo que buscar algo más bajo para que mi Padre sea más glorificado. Y dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta llegar a la muerte, y no cualquier muerte, porque de morirse cualquiera se muere, pero de humillarse hasta morir, eso solo lo hace uno grande. ¿Hay alguien que está aquí, por favor? Y dice que Él se humilló. Él cambió su trono de oro y de marfil por un pedazo de madera con sangre. Él cambió un trono de autoridad donde Él regía, donde Él tenía todo el servicio a sus pies, para venir a convertirse en un siervo, y en un siervo tal vez de la más baja categoría. Y todos sabemos que un trono representa poder, representa autoridad, representa gobierno. Pero interesante, Jesús tenía ese trono con esas tres características: autoridad, gobierno y poder. Pero Él decide despojarse de ese trono. Pero ¿cómo iba a venir a gobernar si nadie puede gobernar al menos que tenga un trono? ¿Cómo Él iba a ejercer su gobierno si no tenía un trono? Porque el que no tiene un trono pierde poder, pierde autoridad y pierde gobierno. Pero Jesús decidió reemplazar su trono celestial y toma un trono desde el cual Dios gobernó para redimir al mundo. Y no fue un trono de oro, no fue un trono de marfil como el que Él tenía, sino de madera tosca y sangre. Ni siquiera le lijaron el trono. Pero sabe una cosa, aunque no se lo lijaron, Él lo pintó con su sangre. Y aunque para la humanidad eso era humillación, para Jesús era un trono en el cual Él iba a regir. Pero ahora había una característica: este trono de madera tosco y este trono de sangre solamente se podía regir mediante el poder del amor. Y la cruz fue el lugar donde el Rey del universo se sentó para ejercer la máxima autoridad, la del amor sacrificial. ¿Sabe una cosa? El que ama siempre manda, porque el amor siempre domina, aunque parezca que está siendo dominado. Oh my God. Entonces Él se sienta en amor, Él se sienta allí en humillación, y Él dice: voy a enseñar otra forma de ejercer dominio. Y es lo que la iglesia moderna ha perdido. A veces creemos que ejerce dominio el que es el tirano, pero sabe una cosa, se domina más amando. Se tiene más súbditos fieles amando que intimidando. Y la gente no lo ha entendido. Aún líderes religiosos no lo han entendido. Tú ganas más fidelidad cuando tú amas que cuando tú intimidas, porque es más fácil someterte por amor. Jesús nos hizo libre, pero cuando nosotros nos vimos en esa libertad y nosotros empezamos a experimentar el amor de Él, decidimos hacernos esclavos voluntarios del amor de Jesús. Voluntariamente decidimos: Señor, yo no quiero esa libertad, yo quiero tu amor, yo quiero tu amor. Y es por eso que nosotros decimos: cautívame, Señor, con tu presencia. Cautivame, Jesús, con tu amor. Aunque yo sé que tú me hiciste libre, me hago esclavo voluntario de tu amor. Cautívame, cautivame, Señor, con tu presencia. Oh, cautivame, Jesús, con tu amor. Aunque yo sé que tú me hiciste libre, me hago esclavo voluntario de tu amor. Antes vivía creyendo que era libre, porque pensaba que yo tenía el control. Hoy descubrí
el engaño del maligno. Sé Que soy libre cuando tú eres mi Señor. Cautívame, Señor, con tu presencia. cautivame, Cautivame, Jesús, con tu amor. aunque yo sé Que tú me hiciste libre, me hago esclavo voluntario de tu amor. La cruz fue el trono de la humillación voluntaria. Fue así para Jesús y así lo será siempre para todo el que lo siga. Es el trono de humillación voluntaria. Pastor, ¿cómo la cruz que causa dolor, que causa vergüenza, puede ser un trono? Si el trono es un lugar de orgullo, es un lugar en donde yo me siento bien. Aunque al principio la cruz te pueda causar dolor, aunque al principio la cruz te pueda humillar, recuerda que después de la cruz Dios lo exaltó sobre lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla. Cristo no fue víctima del sistema religioso. Cristo no fue víctima ni siquiera del imperio romano. Él eligió la cruz por amor. Dije que Él eligió la cruz por amor. Y es la misma razón por la cual todo el que lo sigue a Él siempre va a elegir la cruz por amor. Pablo dijo, se humilló a sí mismo. El que se humilla a sí mismo, nadie lo humilla. El que sabe cómo humillarse a sí mismo, nadie lo humilla. El problema de la gente que vive ofendida, que vive humillada, es porque no se atreve a humillarse a sí mismo. Haciéndose obediente. ¿Cómo me humillo a mí mismo? Me hago obediente. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo en mí se muera. Hasta que todo en mí se muera. Me hago obediente para que nada de lo que esté a mi alrededor me afecte. Y fue esta humillación el camino hacia su gloriosa exaltación. Si Él no se hubiera humillado como se humilló, aún siendo el Hijo de Dios, no hubiera sido exaltado. Pablo dice, por lo cual Dios también lo exaltó. Filipenses 2, 9 al 11. Hasta lo sumo. Lo sumo significa hasta lo más alto. ¿Por qué? Porque Él se humilló hasta lo más bajo. El tamaño de tu humillación determinará el tamaño de tu exaltación. Voy a volverlo a repetir. Dije que el tamaño de tu humillación determinará el tamaño de tu exaltación. No importa qué tan humillado aparentemente tú estés, prepárate para la exaltación grande que viene. Si muchos te vieron humillado, muchísimos te verán exaltado. Porque Él fue un espectáculo sobre la cruz, pero ahora todo ojo le verá y toda lengua confesará que Él es el Señor. Desde allí, desde esa cruz gobernó, no por fuerza, sino por obediencia. Él no gobernó por fuerza. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Pilato cuando Pilato le dijo, yo te puedo salvar de esto? Él le dijo a Pilato, escúchame una cosa, no te confundas. Yo tengo fuerza de choque. Diga conmigo, fuerza de choque. Yo puedo pedir y mi Padre me enviaría ahora mismo legiones de ángeles. Pero yo no vine aquí a gobernar ni a conquistar por fuerza. Y para que sepas algo, tú a mí no me estás quitando la vida, tú a mí no me la puedes retener. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. ¿Saben qué maravilloso es? Cuando tú sabes que tienes la facultad de defenderte, cuando tú sabes que tienes el poder de resolverlo, pero tú dices, ¿sabe una cosa? Yo decido que no va a ser por fuerza, va a ser por amor. Voy a vencer por amor, voy a conquistar por amor. Así que yo no necesito fuerza para resolver esto. ¿Qué manera más maravillosa de gobernar? No por fuerza. Y cuando el Señor nos quiere triturar el orgullo,
nos presenta situaciones en el cual nosotros lo podemos resolver con nuestra fuerza. Nosotros podemos salir de eso a nuestra fuerza. Pero sabe una cosa, decimos, no es por fuerza, yo venzo con el amor. Alguien diga, yo voy a vencer con el amor. Alguien diga, yo elijo el amor para vencer. Aunque amando más, yo sea amado menos, pero el amor siempre, 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 siempre vence. Y yo sé lo que duele sabiendo que tú te puedes defender, sabiendo que aquello que te humilló, que aquello que te atacó, que aquello que te golpeó tiene menos capacidad que tú y tú lo puedes destruir. Pero tú decides, tú tomas la decisión de Jesús. Aunque puedo pedir fuerza de choque para el rescate, aunque puedo pedir fuerza de choque para salir de esto, yo decido no salir de esto y cumplir obedientemente el plan de Dios. Qué maravilloso. Y que mucho tenemos que aprender a gobernar por amor. Si nosotros aprendemos el poder de gobernar por amor, seremos matrimonios felices, seremos padres felices, seremos jefes felices, seremos líderes felices, seremos vecinos felices. Porque yo no quiero que ella se someta a mí a la fuerza. Yo quiero dominarla con amor. Yo quiero que ella decida voluntariamente. ¿Por qué? Porque mi amor, porque el amor domina. Oh my God. Y Jesús lo entendió. Cielo y tierra se le sometió porque él amó, no porque él era el Hijo de Dios. Y desde la cruz el Rey extendió misericordia en lugar de juicio. Pero para que tú llegues a eso, tú tienes que estar en la cruz. Porque el que no está en la cruz quiere juicio. El que no está en la cruz quiere juicio. Pero cuando tú estás en la cruz como él, tú dices, yo cambio el juicio que tengo derecho por la misericordia, porque la misericordia siempre triunfa sobre el juicio. Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Padre, perdónalos. Imagínate el que te está haciendo daño, el que te está lastimando, que tú tengas que usar tu gracia con el Padre y decirle, por favor, Padre, yo sé que tú estás enojado por lo que me están haciendo, pero perdónalo. Perdónalo porque tiene ignorancia. No entiende, Padre, que yo soy tu hijo. ¿Usted se imagina cómo esa oración conmocionó los cielos? ¿Usted se imagina cómo los ángeles asignados a Jesús, viendo a su rey siendo humillado, usted se imagina el deseo que tenían los ángeles de venir a destruir en segundos toda la tierra y todo lo que había, y que Jesús le dijera, papá, por favor, no? ¿Sabe? Fue tanto lo de Jesús que el Padre llegó un momento que no lo toleró, que tuvo que quitar la mirada, y Jesús dijo, ¿por qué me han abandonado? Porque era tanta la presión de ver cómo le hacían a su hijo, y él sin poder salvarlo de eso, porque tenía que cumplir los propios requerimientos de justicia que él había establecido. Dijo, no puedo seguir mirando, porque si sigo mirando lo resuelvo. Y Jesús decía, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Padre, ellos no saben lo que están haciendo. Los reyes terrenos ejecutan justicia contra sus enemigos, pero el rey crucificado oró por ellos. Imagínense eso. Los reyes terrenales ejecutan justicia, juicio, pero el rey celestial dijo, yo oro por ellos, perdónalos. Papá, perdónalos. Papá, perdónalos, porque si tú no lo perdonas, yo no vine a hacer nada de valor eterno aquí. Imagínense si nosotros nos la pasáramos orando por juicio en lugar de misericordia. ¿Qué hizo Jesús en la cruz entonces? ¿Para qué vino si queremos juicio sobre todo mundo? Y este gesto revela la naturaleza de su reino, basado en gracia y no en venganza. Dile a tu vecino, gracia y no venganza. Diga, gracias y no venganza. Y yo no le estoy predicando desde una torre de marfil. Yo también he luchado con el deseo de vengarme.
Y he oído a Dios decirme: gracia, no venganza. Gracia, no venganza. Señor, pero es que es justo. Gracia, no venganza. Señor, pero es que es justo. Misericordia, no juicio. Y en la cruz, la misericordia triunfó sobre el juicio. Dice Santiago 2:13: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y sépanlo, la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia siempre le gana al juicio. En otras palabras, ganas más con misericordia que con juicio. Ganas más con misericordia que con juicio. Porque tú crees que el juicio te va a saciar el dolor o te va a sanar la herida. Pues no lo va a hacer. Pero la misericordia sí tiene el poder, no solo de perdonarlo al que te hirió, al que te ofendió, sino de sanarte a ti. Porque la misericordia siempre se impone al juicio. Hay algo que el Señor me ministró hace un momento y me dijo, y por eso canté: yo soy un altar. Porque la cruz fue el altar del amor perfecto. El altar del amor perfecto. ¿Usted recuerda aquel día que usted se casó, los que tuvieron la oportunidad de casarse frente al altar? Ese día, ese altar era maravilloso. Estaba perfecto. No había otra cosa más hermoso que eso. Y fue donde fuiste a hacer un pacto. Si se te olvidó, renueva tus votos, como yo lo voy a hacer en unos días. Ahí fue el amor perfecto. Pablo dijo en Efesios 5:2: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué pasa en un altar? Hay sacrificio. Y las mujeres, cuando son jóvenes o aun cuando son viejas, quieren que el hombre la lleve ¿a dónde? La madre le dice a las hijas: tú no sales de aquí si no te llevan al altar. El padre le dice: te entrego de brazo en un altar. Pero se me olvida que el altar tiene dos funciones: consagración y sacrificio. Y todo lo que se ponga en el altar va a tener esas dos cosas. Por eso es que en el altar se jura fidelidad, porque me estoy separando para esa sola persona. Y me tengo que preparar desde el momento que estoy en el altar para sacrificarme por esa persona. Yo creo que hay que redefinir el matrimonio. La gente que está apurado al altar, tú vienes a hacer un pacto en el lugar de sacrificio. Tú vienes a hacer un intercambio de voluntad y de deseo. Ya no es lo que tú quieras, ya no es como yo me siento, ya no es que yo quiero ser feliz. No. Tú intercambiaste delante de Dios, delante de los ángeles y delante de los hombres. Eso fue tu sacrificio. Jesús fue más que mártir. Fue sacerdote y fue sacrificio. Hello. Y por eso que nosotros decimos: hoy yo soy un altar en donde puedes morar con tu dulce presencia. Pero no solo soy un altar, yo soy un sacrificio. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Yo quiero agradarte. Jesús se ofreció, él como sacerdote, pero también él como sacrificio. Su muerte no fue un accidente, sino un acto deliberado de amor. La muerte de Jesús fue un acto deliberado. A propósito lo hizo. A propósito, deliberadamente lo hizo. Fue un acto deliberado de amor. El trono de la cruz es el centro del reino de Dios. Pablo dice en 1 de Corintios 4:20: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder.
Les dije esta mañana que a veces creemos que el amor es decir cosas. El amor no es decir cosas. El amor es manifestar cosas. Tú puedes adular, engañar a cualquiera diciendo cosas. ¿Cuánta gente, cuántas mujeres y cuántos hombres se fueron engañados porque les dijeron te amo? Pero en el momento de demostrar, demostraron que nunca te amaron. Y te lo pueden decir millones de veces, como sea, te lo escriben en un poema, te lo dicen por teléfono y tú crees todo lo que te dicen. Pero en el momento que todo eso que te dijeron se tiene que evidenciar, te decepcionas. Te decepciona porque tú dices, pero me dijo, y me lo dijo tan convincente que le creí. Porque el amor no es me dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Y el asunto, y se lo voy a decir a las mujeres porque son las que más tienen el problema, y por eso el diablo las enreda. No es lo que te digan al oído. No es, yo te amo, mi amor, tú sabes que yo te amo. Muéstramelo. Sacrifícate por mí. La Biblia dice que los maridos amamos a las mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Sabe qué significa eso? Sacrificialmente. Yo tengo que ponerme por ella. Yo tengo que entregarme por ella. Pero la mujer, ay, que ya tú no me dices que tú me amas. Y yo me tuve que buscar otro hombre porque él me decía que me amaba. ¿Y quién te manifestaba que te amaba? Afuera te dicen, pero adentro te manifiestan. ¿Y sabe qué es lo triste? Eres atraído por el engaño de afuera que te dicen mentiras y descuidas la manifestación del sacrificio de adentro. Y así mismo somos en nuestra relación con Jesús. Jesús mostró su amor en la cruz del Calvario y nos vamos al mundo detrás de las preventas del diablo. Corremos detrás de los placeres temporales del diablo en el mundo. ¿Saben una cosa? Aprendan, muchachos jóvenes. El amor no se dice, el amor se manifiesta. Y escúcheme la muchachita, ese concepto trillado de que dame la prueba del amor, basura. Porque si te ama te respeta hasta el final. Si te ama te espera. Si te ama sacrifica sus deseos hasta el momento que estés en la posición correcta delante de Dios. El reino que Cristo estableció no se basa en la imposición, sino en el amor demostrado en la cruz. Y ese poder fue revelado en su entrega. Allí, en la cruz, el rey ganó súbditos por amor. Diga conmigo, por amor. Diga conmigo, por amor, no por imposición. Él podía obligarnos a todos nosotros a servirle. Él podía obligar a toda esa gente que está en el mundo, llámense ateo, gnóstico, como se quieran llamar, a servirlo. Pero él dijo, no, yo no quiero nada obligado. Yo no quiero nada obligado. Mi esposa sabe que si ella quiere enojarme, me tiene que decir, este es mi deber hacerlo. Y me indigno, porque yo no quiero que lo haga porque es su deber. Yo quiero que lo haga porque es su amor. Es que yo tengo que hacerlo. No, tú no tienes que hacerlo. Tu corazón desea hacerlo. Y entonces cargamos un peso, porque la obligación te da un peso. La obligación te da una carga. Pero el amor te hace libre. Tú haces las manifestaciones de amor. Ayer yo bromeaba con ella y le decía, oye, si yo me voy algún día, lo único que tú no vas a poder decir nunca es que tu marido no te atendió como una reina. Y me dice, es que nadie me va a atender como tú. Por lo que yo le he dicho en 23 años, no, por lo que le he manifestado en 23 años. No es decirle, y yo pudiera agarrar la ley del menor esfuerzo, decirle mucho y demostrarle poco, y ella tal vez se quedaría tranquila con mucho que le digo. Pero yo aprendí que el amor se evidencia. Porque mi Jesús no me dijo te amo. Mi Jesús me dijo, mira cómo te amo.
mira cómo te amo, mira cómo pongo por ti, mira cómo sacrifico por ti. Desde ese trono se emitieron decretos eternos. Diga conmigo, decreto eterno. En Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando Jesús dijo consumado es, declaró legalmente la redención de toda la humanidad. Dijo: está terminado, está pagado, no quedó nada pendiente, está pagado todo. Y fue una proclamación triunfal, no una de rendición. No puedo más, ya no puedo más. Él dijo: lo terminé. Y ahora que lo termino puedo expirar, porque si yo no termino no me muero. Es cuando termino, es cuando pago el precio óptimo que satisfaga los requerimientos del Padre para poder redimir para Él de nuevo esta humanidad. Y el decreto del perdón fue sellado con sangre y jamás será revocado. Por eso es que el perdón no es algo de palabra. Vamos allá, vamos allá. Perdonar duele. ¿Alguien alguna vez ha perdonado? La manito. Para que haya perdón real, tiene que haber sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso es que perdonar duele, porque perdonar implica morirme yo para darle la oportunidad a otro. Por eso es que duele. Por eso es que duele. Porque tú vas a la cruz. Cuando tú perdonas, tú vas a la cruz. Y tú mueres injustamente, siendo tú justo para salvar a un injusto. Por eso es que causa el impacto que causa el dolor, el perdón. Porque te tienes que morir. No podrás redimir a alguien de una ofensa hasta que tú no te mueras, hasta que tú no niegues tu derecho a defenderte de esa ofensa. Y entonces cuando nosotros vemos que en esa cruz se sella el perdón, comprendemos entonces que la cruz es el trono que define la verdadera grandeza. Ser verdaderamente grande no es estar en el trono más alto del universo. Ser verdaderamente grande es saber ir a la cruz las veces que sean necesarias. Lo que hizo a Jesús grande de los grandes no fue solo que era el Hijo de Dios, fue que fue a la cruz. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y en un mundo que glorifica el poder, Jesús redefine la grandeza como servicio. Grande no es al que le sirven, grande es el que sirve. Mientras más tú sirvas, más grande eres en el reino. Mientras más tú sirvas, más grande tú eres en el reino. Y aquí tú puedes tener la cantidad de sirvientes que tú quieras, pero tú no puedes dejar de ser un servidor, porque lo que te va a hacer grande es que tú sirvas. Es que tú sirvas. Y la cruz se reveló. Y tal vez más adelante le predique acerca de la majestad del servicio, sobre todo a los servidores. En la cruz se reveló la majestad del servicio. ¿Sabe? Si nosotros entendiéramos la majestad del servicio, fuéramos gente que nos peleáramos por servir, que quisiéramos servir aunque ya servimos, que quisiéramos, porque hay una majestad y una gloria. ¿Sabe usted que lo que le salvó a Job todo fue el servicio? El servicio hace un cerco de protección para ti, lo que tú tienes, y para los tuyos. Hay hijos tuyos que no se han muerto, no porque han jugado vivo, es porque el blindaje de tu servicio los tiene protegidos. Termino con esto. La cruz sigue siendo el trono
de donde Dios llama a todos. En Juan 12:32 dice: y si yo fuere levantado, atraeré a todos a mí. Pero ¿cómo lo levanto a Él? Humillándome yo. Cristo sigue trayendo los hombres, no desde un trono de oro, sino desde el madero. Él sigue trayendo los hombres. La cruz continúa siendo el llamado irresistible del amor divino. En la cruz es el llamado irresistible de ese amor divino. La cruz es el trono de nuestro Rey, y allí no se manifestó en debilidad, sino la gloria del amor redentor. Y desde ese trono Él reinó y sigue reinando en nuestros corazones transformados. Por eso, Maranata Nueva Italia, acerquémonos con reverencia y entrega a ese trono, sabiendo que en Él hallaremos gracia, perdón y vida eterna. Levanta tus manos y dile: gracias por la cruz, oh Dios, precio que pagar.